así. Qué bueno. No, en realidad nosotros sobre todo del inicio, Claro, sí, de sí, la sí. juventud, Justamente, de sí, lo sí. que... No, de eso no hay nada. Nada, Nada. entonces ya me Nada. pongo a vivir más. Sí, no hay nada de eso. Digamos, nosotros no tenemos nada, ¿no? Claro, sí, sí. Porque vos, tu amistad es previa a Shasta. Sí, sí, totalmente. Por eso, de eso más sí que amistad, es conocimiento, porque él era 2 años menor que yo, ¿no? Me parece. Y vos viste que a los 19 o 18, 2 años menor. Sí. Sí. Es como, pero vamos a ver si por de pronto te muestro como santuario que había. Y los cordobeses que tenían el terreno de Villa Alcalde, dado que las hermanas lo tenían, les habían donado, comprado el terreno, pero tampoco había no más nada. Y entonces ellos, al mismo tiempo en Córdoba y en Paraná, hacen una ermita en Villa Alcalde, que quedaba muy cerca del alambrado de Boborde, y un ranchito con la imagen de la mater dentro del ranchito, un ranchito de paja, digamos, bastante al estilo de esto, en la casa de Quiquitito Otto Asensio, en el fondo de la casa de Quiquitito Asensio, que el fondo daba a una calle también bien, entonces podía irse al ranchito sin tener que meterse por lo de los Asensios. Entonces había ese 3 patas, Varela, el ranchito de Paraná y la mimita de Papá. Con los años, y tanto el ranchito como Molanita fueron fundamentales, fueron lugares de gran gracia, total, ¿no? Sí, sí, los primeros cordobeses, ustedes conocen la historia de cómo conoce Teo Machasta, ¿no? Que es ese viaje por el sur de Chile y que lo pesca Hernán Krause, sí, que lo invita a campamento y se encuentra ahí con Efraín Sueldo, que es el primer cordobés. Efraín Sueldo era primo del político cordobés, ¿te acordás? Los Sueldo, un tipo también con bastante vocación política, que ustedes han oído hablar del viaje de los 3 Hernández a Argentina. Bueno, entonces vale contar. En el año 56, hay 3 chilenos que deciden en Argentina hay que hacer algo. Y entonces hacen un viaje. Y son 3 de nombre Hernán. Hernán Alessandri, el papá de Alessandri, Hernán Krause y Hernán Montetesino. Hernán Krause, ustedes lo conocen, sí, porque al año siguiente es el que en el tren lo joroban, que este año no traes a nadie a campamento. Bueno, ahí uno a ver si traigo uno y se pega, ¿no? Y el otro era Hernán Montesinos, Hernán Montesinos está en Buenos Aires con los otros 2 y le dicen que, mira, hay un muchacho que valdría la pena ir a ver en Córdoba, y se hace un viaje él solo de Buenos Aires a Córdoba a encontrarse con Efraín Sueldo.
Efraín su sueldo estaba en otra, estaba en la política, que le viene a hablar de... Bueno, pero resulta que quedó tan afectante, comprometido con este pobre chileno que se había hecho todo este viaje, que cuando Hernán Montesinos le invita a campamento, bueno, vamos a ir. Vamos a ir. Y se encuentran con Esteban en el mismo campamento, y Efraín entonces vuelve a Córdoba y funda la Juventud, y todo lo que sale desde Córdoba tiene el origen en él, ¿no? Y en ese mismo momento resulta que en Córdoba estaba estudiando ingeniería para acabar la carrera, y Chiquitito Asensio de Paraná. Y entonces el origen de Paraná es Chiquitito Asensio, que recibido de ingeniero se va a Paraná y funda el movimiento en Paraná. Y entonces queda un lazo entre Córdoba, Paraná y Esteban, porque no quiero decir Buenos Aires, y Esteban, digamos, ahí, y ese vínculo no se cortó nunca, se desarrolló y todo lo demás. Esteban va a Buenos Aires en el 57, a ver, déjame pensar, sí, porque es en el verano del 57 que él está en el campamento de la Fe. Y él era de la parroquia del Socorro, en Buenos Aires. Su familia vivía en la calle Juncal, ahí donde se pone ancha entre Basavilbaso y Esmeralda, y la parroquia Socorro a una cuadra y pico. Y Esteban ya tenía fama, en esa época, de viene con cada idea todos los días. Y como era, como digo, 2 años menor que nadie era adulto. Y entonces volvió entusiasmado a hablar otra de Esteban, ¿no ves? La primera reacción era otra de Esteban. Antes se le había ocurrido alguna otra pavada y esta vez esta. Había otro vínculo con este Esteban mío divertido, que los dos jugábamos en Cuba al rugby. Y él era de la división inmediatamente inferior a mí, así que también lo conocíamos ahí de rugby. Resulta que Esteban tiene la santa paciencia y energía de una vez por mes hablarme por teléfono. Vení, Carlitos, tenemos que charlar. Con esa voz, ven. Vení, Carlitos, tenemos que charlar. Y bueno, vamos a charlar. Vamos a escuchar un rato, hablar de eso, y bueno, hasta el otro mes. Y justo coincidió con que yo en ese año estaba en proceso, desde comienzos de ese año prácticamente, de revisar mi religión y mi religiosidad, a ver si iba a ser católica en definitiva, no como me habían educado hasta ese momento, pero entonces no se puede ser, como en el aire así nada más, pero voy a ser católico, vamos a verlo. Y entonces ese año, desde comienzo de año, había caído en mis manos un libro de un Lanza del Basto, no sé si ustedes escucharon alguna vez hablar, y que era un italiano que había ido a la India, se había empapado mucho con lo de Gandhi y con todo el movimiento que Gandhi había hecho en la India, y que tenía una búsqueda religiosa, Lanza del Basto también muy honda. Entonces, unos libros muy lindos de él contando todo eso. Entonces yo, con esa problemática, yo también empezaba a leer por ahí.
y me pongo a, bueno, si quiero saber, bueno, a ver el Evangelio. Comienzo los Evangelios, qué aburrido. Pum, al lado. Así, así, Sí, no, a ver, entonces, de la India, y compro un librito que se llama Bhagavad Gita, que es un libro de los pensamientos más elaborados del hinduismo, ¿no? Un librito corto, pero magnífico el libro, ¿no? Es decir, magnífico en qué? Magnífico en despertar el espíritu, en que entiendas qué tenés adentro, ¿no? Y me hizo muchísimo bien, está vinculado con el Landa Selvasto, te agarro eso, lo acabo, y en esos interines es que Esteban me estaba hablando una vez por mes. Son esas combinaciones, ¿no? Y entonces, te la hago corta, agarré después de eso sobre el libro de budismo, leí un poquito y nada más, agarré hasta el Coco Darán y también leí un poquito nada más. Bueno, vamos a volver al Evangelio. Y curioso, ese ejercicio que yo había hecho del espiritual me hizo agarrar el Evangelio. Ah, esta es la papa. Esto era mucho más que todo lo que había estado leyendo antes. Esto, ¿no? Y realmente decir, no, está bien, vamos a hacer cristianos. Entonces, como la cuarta vez que Esteban me invitaba a leer, decido ir. ¿No? Y ahí en Mamá Hereda estaba un grupito de muchachos de la juventud alemana de Villa Ballester, que estaba tratando de armar un grupo, más algún italiano, pues, un italiano de apellido Spitaleri. Y bueno, se reunían en Mamá Hereda y ellos muy entusiasmados, y yo ya con todo lo que te tenía adentro escuchando, está bien, ¿no? Qué maravilla. Pero al cabo de 2 o 3 veces que ya me invitan a ir, yo un día digo, bueno, vamos a tener que decidir algo, porque esto no puedo tenerlos ahí invitándome y yo sin decirles que sí o que no, ¿no? Y entonces voy al santuario, me instalo en un banco que cuando puedo ir al santuario voy a ese banco.